Les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios y el capítulo 5. Y que se queden, a pesar de que mencionaré otros textos, que se queden todo el tiempo en Efesios 5. La mayoría de la enseñanza está basada en Efesios 5. Como he repetido, como he dicho, leeremos otros pasajes, pero el centro es Efesios 5. Así que se quedan allí y lo iremos analizando todo poquito a poco. Efesios capítulo 5 y versículo 18 dice lo siguiente: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Amén, iglesia. Voy a basar esta enseñanza en 3 puntos principales. El primer punto es un punto que baso en que la indicación del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso no era una opción, sino que era un mandamiento. El segundo punto es la importancia que Dios le da a su obra, a que los que sirven estén llenos del Espíritu Santo. Y el tercer punto será: ¿qué indicaciones nos da la Biblia para entonces llenarnos de ese Espíritu? En primer lugar, nosotros vemos el texto y vemos que ser lleno del Espíritu Santo, no está presentado como una opción, sino que está presentado como un mandamiento. Es una orden. Nosotros los creyentes no podemos decir: ay, me gustaría llenarme del Espíritu Santo, ay, quisiera llenarme del Espíritu Santo. No, debemos decir: debo llenarme del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no está hablando a la iglesia de una manera condicional o no de una manera opcional, está hablando de una manera mandatoria. Está diciendo: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. No está diciendo: ojalá os llenéis del Espíritu. No está diciendo: ojalá busquéis el Espíritu, ojalá crezcáis en el Espíritu. Está diciendo: sed llenos del Espíritu. De la misma manera que da la orden de no embriagarse, da la orden de llenarse del Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, no es una opción a contemplar, es un mandamiento del Señor, por el cual rendiremos cuentas. Todos los creyentes debemos buscar llenarnos del Espíritu Santo como respirar cada mañana. Es una orden que Dios nos ha dado. Y Dios no da órdenes por poner normas sin fundamento o sin lógica. Todos los mandamientos del Señor tienen un fundamento, y es hacer de nuestra vida una vida mejor. Una vida que lo glorifique a Él y una vida que traiga bendición a nosotros. Y si te das cuenta, vivir una vida llena del Espíritu Santo, como veremos luego, solo trae bendición. Y muchas veces los pesares de tu vida, muchas pruebas de tu vida o muchos tropiezos en tu caminar son precisamente porque no estás lleno. Y al no estar lleno del Espíritu, tiras más de tus propios razonamientos, tiras más de tu propio pensar, tiras más de tu propio corazón, estás menos sometido a la voluntad de Dios y vas fallando y te vas equivocando. Ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento que trae tremendos beneficios a nuestra vida y a todo lo que nos rodea. Cuando nosotros miramos la palabra, nos damos cuenta que hay 2 cosas diferentes, y eso hay que aclararlo: recibir el Espíritu y ser lleno, como dice, del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es una obra que yo no puedo hacer. El bautismo del Espíritu Santo es una obra que solo Dios puede hacer en el creyente. Recibir el Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo, no es, y quiero aclarar, ese momento en que la gente hace ruido sin control, gira, rueda, suda, gime, grita, llora a moco tendido. No tiene nada que ver con eso. El Espíritu Santo es dado al creyente en el momento que cree en la obra de Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. En el momento en que el creyente se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio, recibe el Espíritu Santo, que es el sello de la promesa que nos marca como propiedad de Dios. Eso es recibir el Espíritu Santo. Pero Pablo no está hablando de eso, de esa obra que solo Dios puede hacer. Pablo está hablando de una obra que ahora nosotros tenemos que actuar, y es llenarnos del Espíritu. Es decir, lo tenéis, pero ahora yo os pido que os llenéis de Él, que recibáis más de Él.
Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo, la Biblia constantemente muestra que es una obra que solo Dios hace y no depende de nosotros. Ejemplos que nos da la Escritura. Juan Bautista dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablando de Cristo, Él os bautizará. El bautismo es algo que Dios va a hacer. Tú no puedes bautizarte, tú no puedes recibirlo, es algo que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El apóstol Pablo a los Corintios dice, pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Fuimos bautizados, no lo buscamos, no lo conquistamos, se nos fue dado. El apóstol Pedro en su predicación en Hechos de los Apóstoles dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo recibiréis, no es algo que tenéis que ir a buscar, lo vais a recibir. Se os será dado, se os será otorgado, se os será concedido de lo alto. Jesús a Nicodemo le dice, el que no nace del agua y del Espíritu, es algo que él no puede hacer. Ves que Nicodemo se da contra una pared, incluso dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre meterse en el cuerpo de su madre, entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? El recibir el Espíritu Santo es una obra que solo Dios hace. Es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos concede y Dios nos entrega por su gracia en el momento que creemos el Evangelio. Sin embargo, llevamos a Efesios 5:18, donde el apóstol Pablo dice, sed llenos. Y no significa que tengamos un poco de Dios en nosotros, un poco del Espíritu Santo en nosotros y tenemos que tener más. No se está refiriendo Pablo a que tengamos más proporciones o más cantidad de Dios. El Espíritu Santo es una persona, no está a pedazos, no está a fragmentos, no está por cantidades, está o no está. Lo que pasa cuando Pablo quiere decir sed llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pablo está refiriéndose a otra cosa y no se refiere a cantidad de la presencia de Dios. Se refiere a una acción nuestra en cuanto a Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice sed llenos del Espíritu Santo, está diciendo dale más de vuestra vida a Dios. Someteos más a Dios. La acción de ser llenos del Espíritu Santo trata de someter y sujetar nuestra vida más a la voluntad de Dios. No se trata de recibir más poder. No se trata de recibir más unción. Se trata de someter más nuestra vida a Dios. Darle más de nuestra vida a Dios. Ser llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, dejad más el control de vuestra vida y entregárselo más a las manos del Espíritu. Dádselo más a Dios. Entregad más vuestra vida al Espíritu Santo para que sea Él quien os gobierne más, os dirija más, os lleve mejor, os conduzca mejor, para que Él decida por vosotros, para que Él hable por vosotros, para que Él tome las decisiones por vosotros. Daos más al Espíritu Santo. Daos más al Espíritu Santo. Y debemos entender que no es una opción. No debemos esperar que llegue eso. No debemos esperar que caiga de los cielos. No debemos esperar que sea un regalo que brote de los ángeles. Es algo que debemos hacer. Es una acción que debemos tomar. La salvación es por gracia, Dios nos la da, Dios nos elige, Dios nos llama, Dios nos busca, Dios nos ama, pero hay cosas en la vida que tenemos que hacer. No somos marionetas. Dios tiene los hilos de nuestra vida y Él hace con nosotros lo que quiere. Eso no es la historia que Dios nos ha contado. La predestinación no enseña eso. Somos responsables de muchas cosas. Es más, yo soy de los que creen y estoy firmemente convencido a través de la palabra que hay cosas que Dios nos quiere dar, pero que nosotros tenemos que recibir. Nosotros tenemos que ir a buscar, nosotros tenemos que ir a conquistar, nosotros tenemos que ir a ganar, nosotros tenemos que batallar. Hay un montón de bendiciones en la Biblia que son condicionadas a la obediencia, que son condicionadas a la búsqueda intensa de Dios. Dios dice a través del profeta Jeremías, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Es decir, yo estoy ahí, me vais a encontrar, estoy con los brazos abiertos, pero me tenéis que buscar de todo vuestro corazón. Hay un montón de pasajes de la Escritura que dice, y estas bendiciones vendrán sobre aquellos que guarden mis mandamientos, y estas maldiciones vendrán sobre aquellos que desobedezcan mis mandamientos. Hay un montón de promesas condicionadas a la obediencia. Y ser lleno del Espíritu Santo es algo que no podemos hacer viniendo al culto, cantando el domingo, leyendo la palabra el domingo y esperar que Dios nos gobierne. Hermanos, si tú quieres ser gobernado por Dios, no sé si quieren, esa es la primera pregunta que debería hacerles. ¿Quieres seguir llevando tú el timón de tu vida? ¿Quieres seguir controlando tú tu vida? ¿Quieres seguir dirigiendo tú tus pasos? ¿O quieres que Dios te gobierne? ¿O quieres que Dios te domine? ¿O quieres que Dios dirija el rumbo de tu historia? Porque si no quieres, esta predicación no tiene sentido.
Si no quieres, esta predicación no vale para ti. Si tú estás aquí diciendo, no, yo quiero creer en Dios, pero quiero seguir siendo el dueño de mi vida, esto no es para ti. Esto es para gente que quiere negarse a sí mismo. Esto es para gente que quiere seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús de la manera que Jesús quiera, por donde Dios quiera y como Dios quiera. No para gente que quiere vivir su vida y que Dios le vaya mandando ayuda de vez en cuando. No, este mensaje es para gente que quiere rendirse al Espíritu. Para gente que quiere estar aquí hoy y decir, gobierna mi corazón. No quiero ser orgulloso, no quiero ser soberbio, no quiero más mentiras en mis labios, no quiero más impureza en mis ojos, no quiero más pensamientos en mi mente que sean contrarios, no quiero sentimientos de odio o amargura en mi corazón, yo quiero someter mi vida a ti. Es para esas personas hoy. Es para las personas que quieren que Dios tenga el control absoluto de su vida. Es para las personas que quieren que Dios dirija sus pasos. Es para las personas que no quieren simplemente creer, quieren vivir sometidos al Señor. Es para las personas que no quieren llamarlo solamente Señor, sino que quieren que sea el Señor de su vida. Es para las personas que no tendrán a Jesús delante y Jesús les dirá, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te pido? Es para las personas que quieren estar delante de Jesús y decir, Jesús, yo te llamaba Señor y hacía lo que me pedías. Ser lleno del Espíritu Santo es someter nuestra vida al control del Espíritu. Es rendirnos a nuestra voluntad, es rendirnos a nuestros deseos, es rendirnos a nuestras pasiones y someter todo nuestro corazón, someter toda nuestra vida a los deseos del Señor y a la voluntad del Señor para con nosotros. No es magia que llena nuestros corazones. No es una energía que nos va a llenar. No se trata de creer que vamos a ir levitando por las calles. No se trata de creer que vamos a tener calor o fuego en las manos. No se trata de creer que vamos a tocar cosas y van a florecer plantas que están muertas, tocar piernas que no andan y que anden. No se trata de eso. La palabra no está diciendo que nos llenemos del Espíritu Santo para que pasen milagros. Es más, luego vamos a ver todo Efesios 5 y nos daremos cuenta que todo lo que Pablo dice en relación a ser llenos del Espíritu no está enfocado principalmente a poder para hacer milagros, sino en poder para una vida santa. El segundo punto de la enseñanza: a la hora de servir al Señor, Dios no quiere personas vacías del Espíritu Santo. Déjeme decirte una cosa. ¿Cualquier persona, pastor, puede servir en la casa de Dios? No. Pastor, ¿hay que dar oportunidad a la gente para que se integre? No. Pastor, ¿hay que dar oportunidad a las personas para que se sientan parte de la obra? No. En tu casa, que trabaje quien quiera. En el circo, da la oportunidad a todos los payasos. En el fútbol, venga, pon a jugar al cojo 5 minutitos en el partido. En el básquet hay un manco, dale 10 minutitos para que se quede contento. En la obra de Dios no es lugar para dar oportunidades a gente para que la gente esté bien. Esto no es una obra social. Esto no es una ONG. Esto es una obra santa. Esto es una obra espiritual. Y no la puede hacer cualquier persona. Cualquier persona puede servir al Señor. Eso es una mentira como una casa. Dios siempre ha demandado que aquellos que lo sirven sean llenos del Espíritu Santo. Porque vamos a representarlo. Porque vamos a hacer cosas en su nombre. Porque venimos como embajadores. Venimos como representantes de una patria celestial, de un Dios puro, de un Dios santo. Y si ponemos a gente con mal testimonio a trabajar, es por eso que las personas siguen diciendo, no voy a la iglesia, porque hay muchos hipócritas. Porque hay gente haciendo cosas en nombre de Dios y ensuciando la reputación de un Dios santo. Y ahora el segundo punto es este. Y es para fundamentar el por qué en nuestra iglesia la gente tarda tanto en poder trabajar y después se les controla tanto y se les está tan encima y son tan disciplinados y a la mínima son quitados de su lugar. Porque Dios ha demandado que quien les sirva sean personas llenas del Espíritu Santo. Miren, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Por aquellos días
Al multiplicarse el número de los discípulos, estamos viendo el principio de la iglesia está creciendo muchísimo, un montón de personas en masa se estaban convirtiendo. Dice, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. La iglesia siempre ha sido un pueblo aparte. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo que se cuidaba entre ellos. Por eso dice que vendían sus posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles. Porque una vez la gente se convertía en Hechos de los Apóstoles, nadie tenía sus cosas. Era todo de todos, era todo de la iglesia. Y no había ningún hermano con ninguna necesidad. Pero llegó un momento en que la distribución no se estaba haciendo bien. Empezaba a llegar tantas personas que los apóstoles no tenían un control absoluto de todo y había gente que no tenía recursos y los apóstoles no los podían ver porque había multitudes. Entonces había personas que se empezaban a quejar porque las viudas de los helenistas, de los judíos helenistas, no estaban siendo cuidadas de la manera apropiada en la distribución diaria de los alimentos. Dice, entonces los apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, es decir, hicieron una asamblea y dijeron, no conviene o no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Los apóstoles dijeron, hasta ahora estaba bien, controlábamos las finanzas, controlábamos la distribución de los alimentos, controlábamos, el hermano está enfermo, las visitas, controlábamos todo. Preparábamos las enseñanzas, preparábamos los sermones, estudiábamos la escritura, estábamos en oración. Pero esto ya ha crecido mucho y ya no abarcamos tanto. Y no conviene que para atender las mesas dejemos la palabra. Eso también es una enseñanza de la importancia de la palabra en la casa de Dios. Porque hoy las iglesias, sobre todo las pentecostales, han hecho que los pastores tengan que darle tanta importancia a las visitas y a estar en todas partes. Miren, la iglesia pentecostal de hoy prefiere un pastor que esté en todos lados que en un pastor centrado en la palabra. Quiere que el pastor esté en el hospital, en la cárcel, en la obra social, en todos los sitios, siempre para un café, siempre para una visita, y le da igual que no tenga tiempo para la palabra, mientras el pastor esté conmigo. Y los apóstoles dijeron, no conviene que yo esté haciendo eso, y deje la palabra, que es el fundamento. Que es el fundamento, porque sin palabra la iglesia se viene a pique. Sin palabra la iglesia se vuelve una ONG en que todos nos queremos y nos cuidamos, pero no está Dios. Sin palabra la iglesia se vuelve Cruz Roja. Un lugar donde la gente se cuida, se visita, se da cariño, se da sustento, se compran pisos, se ayudan en el alquiler, se ayudan en el sustento y en la comida diaria, pero sin palabra, es solo una ONG, una obra social. Pero no es la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo define la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y eso nos define que la iglesia tiene como eje principal las sagradas escrituras. Y no conviene que ningún pastor dedique más tiempo a estar con gente que a estar con la palabra. Es por eso que la iglesia demanda que el pueblo se cuide unos a otros. Amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros. Orad los unos por los otros, confesad los pecados los unos a los otros. Y los pastores y los apóstoles en la palabra y la oración. En la palabra y la oración. Pero hemos generado una iglesia de gente mimada, vaga y perezosa que demanda que los pastores hagan todo. Todo. Y todo tiene que ser hecho con excelencia. Y hay del pastor que no aparece en un hospital cuando uno estaba enfermo. Lo van a poner a parir. Y eso es el gran error de la iglesia. Demandar a pastores una función que está bien hecha, pero no como pastores, sino como creyentes. Visitar a un hermano en un momento de necesidad no es cosa de pastores, es cosa de creyentes, es cosa de hermanos. Si el pastor quiere ir, debe ir, pero no debe ir para sentirse obligado a ir por una tarea pastoral. Debe ir por un corazón compasivo que ama a su hermano que está en necesidad. ¿De qué vale una visita hecha por obligación? Es como que el pastor tiene que ir para fichar. Fiché, me hice la foto, hice la oración de turno y me voy, hermano. Todos contentos. ¿De qué vale eso? No vale de nada, hermano. Sigamos entonces con ese pasaje. Dice, por tanto, hermanos, mire la orden de los pastores. Escoged entre vosotros. ¿Quién escogió a los hermanos que iban a servir? ¿Quién escogió a los diáconos? Los mismos miembros de la iglesia.
No lo eligieron ni siquiera los apóstoles, aunque dieron luego el visto bueno y su aprobación. Pero la elección la hizo la iglesia. Dice, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. ¿Qué tarea era? Era repartir alimentos. Era visitar enfermos. Era una tarea social. Y aún así demandaba que estuvieran llenos. Y uno dice, pero no van a predicar, pero no van a dar sermones, pero no van a dar estudios bíblicos. Sea lo que se haga para la gloria de Dios, debe ser hecho por personas llenas del Espíritu Santo. Y esta es una enseñanza que Dios ha dejado en toda la palabra, que el servir a Dios debe ser hecho por personas llenas del Espíritu Santo. Tercer punto. Pastor, hemos visto que debemos llenarnos del Espíritu Santo porque es un mandamiento y no una opción. Hemos visto que si queremos servir a Dios debemos llenarnos del Espíritu Santo porque Dios demanda que atender las mesas, que para servir en su casa deben ser personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, número 3, pastor, ¿cómo nos llenamos de ese Espíritu? Y todo está en la palabra. Como les dije, Efesios 5 da más datos de lo que nos pensamos. Iremos a ver otros textos que hablan de cosas paralelas, pero Efesios 5, piensen que el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu en el versículo 18. Lo que yo me debo preguntar es qué ha dicho todos los versículos anteriores, porque seguramente me llevarán a entender cómo llenarme del Espíritu. Porque Pablo habrá estado diciendo cosas, y esas cosas como conclusión darán que si hago esas cosas me llenaré del Espíritu. Entonces vamos a ver los versículos previos y de una manera clara van a ver todo lo que el apóstol Pablo dice que es necesario para llenarnos del Espíritu. Me saltaré algunos que solo están para rellenar y diré los versículos, y por eso quiero que tengan Efesios 5 a mano, que dicen los temas principales de cómo una persona puede llenarse del Espíritu. Versículo 1 que dice, sed pues imitadores de Dios. Imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar a Dios. ¿Qué Dios hemos podido conocer para poder imitar? ¿Qué Dios presentaba Pablo en cada carta? ¿Qué Dios presentaba Pablo en cada epístola? A Cristo. Y a Cristo crucificado. Cuando Pablo empieza diciendo a los efesios, sed imitadores de Dios, ¿qué no les recuerda una frase que Pablo dice en otra instancia? Imitadme a mí como yo estoy imitando a Cristo. La primera cosa que debo saber es que para llenarme del Espíritu debo imitar a Cristo. ¿Qué nos enseña Cristo? Una vida sin pecado. Una vida lejos del pecado, una vida sometida al Padre. ¿Recuerdan esas palabras de Jesús para que lo entiendan? Que para mí son preciosas, que dicen, mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Entienden lo que Jesús quiere decir con esa frase? Jesús dice algo súper sencillo, pero que expresa algo súper profundo. Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Que es algo que todo ser humano hace 3 o 4 veces al día. Algo que todo ser humano lo tiene como una necesidad básica. Algo que todo ser humano entiende que sin eso no puede pasar un día. Y Jesús dice, esa necesidad básica que vosotros tenéis de comer cada día, yo la tengo de hacer la voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo, queréis ser llenos del Espíritu, primeramente imitad a ese hombre y a ese Dios que solo tenía como alimento y como necesidad hacer la voluntad del Padre. ¿Es ese vuestro deseo? ¿Vivís con el deseo de imitar a Cristo? ¿Vivís con el deseo de que Cristo se vea en vuestras vidas? ¿Vivís con el deseo de ser imitadores de aquel que murió por nuestros pecados, de aquel que sirvió a los demás, de aquel que amó hasta a los que le traicionaron? ¿O simplemente lloráis pidiendo perdón porque debo ser más como Jesús, quiero tener más el corazón de Jesús, pero a la hora de la verdad no lo ponéis en práctica cada día? Versículo 2. Andad en amor, así como Cristo también os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Segunda cosa para llenarme del Espíritu Santo, andar en amor. Cosas contrarias
Andar en rencor no llena del Espíritu. Andar en rabia no llena del Espíritu. Andar en amargura no llena del Espíritu. Andar en odio no llena del Espíritu. Andar en amor. ¿Queréis llenaros del Espíritu? Ese Espíritu que es Dios, ese Dios que es amor, pues andad en amor. Donde no hay amor, el Espíritu Santo no se llena, no gobierna, no manda, porque Él es amor. Tercer punto, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Ni la inmoralidad, ni la impureza, ni la avaricia. ¿Quieres llenarte del Espíritu Santo? No pueden estar en tu vida ni inmoralidad, ni impureza, ni avaricia. Y solo no que no puedan estar, sino que no pueden salir de tu boca. Ojo a lo que está diciendo Pablo. Ni siquiera se mencionen entre vosotros. Voy a hablar con el hermano o la hermana de la inmoralidad del otro, de la impureza del otro. No se mencionen, callaos la boca. Esas cosas no tienen que estar en vuestra vida, ni en vuestra boca. No tenéis que andar hablando de inmoralidades ni de los demás. Porque cuando la inmoralidad está en los labios, ya está presente en el corazón, porque la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y si tú estás hablando de la inmoralidad, la avaricia o la codicia de tu hermano, es porque eso está ocupando tu corazón. Y Pablo no está diciendo que no lo practiquéis. Pablo está diciendo ni siquiera habléis de ello, porque no corresponde a los santos. Versículo 4, ¿qué más cosas no pueden estar en tu vida si quieres llenarte del Espíritu Santo? Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Está hablando a cosas que salen de los labios, obscenidades, necedades, groserías. Dios no puede gobernar una vida, el Espíritu Santo no puede llenar una vida que está con palabras vulgares, con palabras malsonantes, con palabrotas, con cosas obscenas, con palabras picantes, con palabras verdes y malsonantes, con cosas sexualmente inapropiadas en los labios, con insultos, con palabras despectivas, groserías y necedades, tonterías. El Espíritu Santo no puede llenar una vida que ocupa sus labios con palabras que no convienen, no edifican, incluso que lastiman. Versículo 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún inmoral, impuro o avaro tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6, que nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cómo puede llenarse una persona del Espíritu Santo? No siendo engañado con palabras vanas. Hermano, una persona que se quiere llenar del Espíritu Santo no puede estar dando oído a cualquier cosa. No puede estar escuchando cualquier mensaje. No puede estar escuchando cualquier vídeo. No puede estar escuchando cualquier conversación. Tiene que centrar sus oídos en la palabra de Dios, en la verdad, en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es agradable, en lo que es de amor, en lo que es de fe, en lo que conviene. En eso tiene que estar centrado su oído, no dar oído a palabras vanas para ser engañados. Versículo 8. Antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. ¿Cómo puedo llenarme del Espíritu Santo? Andando como un hijo de la luz. ¿Y qué dice que es un hijo de la luz en el versículo 9? Porque el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. ¿Cómo me puedo llenar del Espíritu Santo? Andando en bondad, andando justamente, andando en verdad. Versículo 11. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? No solo viviendo en la luz, sino desenmascarando las tinieblas, sacando a la luz las tinieblas, sacando a la luz las obras de Satanás, echándolas a la luz, porque una vez salen a la luz son desenmascaradas y son arrancadas. No puedes llenarte del Espíritu Santo viendo obras de Satanás y obras de las tinieblas y tapándolas y mirando hacia otro lado. Versículo 12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. ¿Cuántas veces, hermana o hermano, has estado hablando de las cosas que otros hermanos, otras personas hacen y el pastor no sabe, hacen en secreto? ¿Por qué hablas de eso? Pablo dice que es vergonzoso hablar de esas cosas.
¿Saben qué? Yo creo que las personas de la iglesia, de esta y de todas, que hablan con otros hermanos de lo que otros hermanos hacen a escondidas, son chismosos, de esos que les gusta el sálvame y todo, solo que lo hacen aquí dentro. Les sigue gustando el chisme y lo quieren tapar de voy a sacar a la luz cosas para avisar al pastor, para que la iglesia sepa. No te gusta el chisme. La pregunta que yo le haría a esa persona: ¿y qué haces tú cuando nadie te ve? ¿Y qué haces tú cuando nadie te escucha? ¿Y qué tienes tú en lo más secreto de tu corazón? ¿Y qué tienes tú en lo más secreto de tu mente? ¿Por qué siempre cuentas lo que te has enterado o has visto de otros? ¿Por qué no cuentas lo que nadie ve de ti? ¿Por qué no desenmascaramos lo más profundo de tu corazón? ¿Por qué siempre tienes que querer avisarnos a todos? Es para ayudar a la iglesia. No, eso no es para ayudar a la iglesia. Eso es para ayudarte a ti a satisfacer tus ganas de pisotear a otros. Porque sabes que tu vida es tan vil, sucia y pecadora que tienes que sacar a la luz la suciedad de otros para sentirte bien contigo mismo. Porque te sientes tan sucio que como te sientes tan sucio tienes que ensuciar el nombre de otros para sentirte en paz contigo y decir no soy el único. No soy el único. Pero ¿por qué no empiezas a sacar las virtudes de los que están por encima de ti, de los que viven mejor que tú, de los que viven en más santidad? ¿Por qué no empiezas a decir, la hermana la encontré orando, el hermano lo encontré alabando, el hermano ha cambiado mucho? ¿Por qué no habláis de las virtudes? Porque así os sentiréis mal sabiendo que vosotros no estáis ahí. ¿Preferís hablar de lo malo para traer paz a vuestro corazón? Malvado, en vez de hablar de lo bueno, que os lleve a sentiros mal con vuestro pecado y a arrepentiros. Y decir, si ellos pueden cambiar, porque yo no estoy cambiando, ¿será que yo no quiero dejar mi pecado? Pablo está diciendo, es vergonzoso hablar de las cosas que hace la gente en secreto. Es vergonzoso. Un creyente no debería sentir gusto en saber cosas de los demás. Un creyente no debería investigar la vida de otros. Un creyente no está aquí para ser detective, está aquí para ser santo. Y Pablo está diciendo, es vergonzoso hablar de las cosas que otros hacen en secreto. Vergonzoso. La palabra es triste, vergonzoso. ¿Saben qué significa literalmente? Significa que Dios mira cuando lo haces y gira la cara. Porque a Dios no le agrada. Siente vergüenza, siente pena, siente tristeza. Versículo 15. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Una persona que quiere ser llena del Espíritu Santo tiene que andar con sabiduría. Tiene que andar con sabiduría. Y versículo 16, una persona que quiere ser llena del Espíritu Santo tiene que aprovechar bien el tiempo. No puedes querer llenarte del Espíritu Santo y no dedicar tiempo a Dios. Y dedicar tiempo a tu mente, a tu cansancio físico, a tu cansancio mental, a tu cansancio emocional, y dedicar tiempo a relajarte, a irte a un spa, a tomar un baño de vapor, a la montaña, a despejar mi mente y dejarla en blanco. Hermano, un creyente no tiene que buscar sitios para dejar la mente en blanco y descansar. Eso es tantra, eso es mantra, eso es cosa que hace el mundo agobiado, que no tiene dinero para un psicólogo. El creyente va a buscar a Dios, porque su paz está en Dios, no está en dejar la mente en blanco. Miren, el mayor engaño de la sociedad es querer dejar la mente en blanco. Nunca estará la mente en blanco. Físicamente, químicamente, científicamente, es imposible dejar la mente en blanco. El cerebro está en constante movimiento, aún de manera inconsciente. ¿Por qué muchas veces tenemos sueños? Porque ni siquiera dormimos, la mente está en blanco, ni dormidos la mente está en blanco. La mente sigue produciendo, sigue trabajando, se sigue moviendo. ¿No te ha pasado a veces que sin querer pensar en algo te vienen pensamientos a la cabeza? Porque no se trata de que tú quieras dejar la mente en blanco, se trata de que el cerebro va un poco a su rollo a veces. Nunca estará en blanco. Cuando los que hacen hipnosis y estas cosas te dicen, deja la mente en blanco, no quiere que la dejes en blanco, quiere que te centres en ese péndulo o en esa voz o en esas cosas, porque en blanco no puede estar, solo quiere que omitas todo y te centres al 100% en algo. Pero en blanco no está la mente nunca. Es más, algún día te habrá pasado, o si no te pasará, o si no, pruébalo un día en tu casa. Cuanto menos quieres pensar en algo, más acabas pensando.
Cuando alguien te ha lastimado y dices, no voy a pensar más en ello porque me hace daño, te acaba viniendo solo. No puedes evitar controlar todos tus pensamientos. Y el enemigo juega en esa área. El enemigo trabaja en esa área porque sabe que la mente es algo constantemente en movimiento. Por eso la palabra de Dios dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. No puedo evitar tener pensamientos, pero puedo someterlos a Cristo. Puede venirme lo que sea hoy, pero yo voy a decir esto lo retengo y lo doy a Cristo porque no conviene. Yo no puedo controlar que me venga un mal pensamiento, pero puedo olvidar de dejarlo en mi cabeza. Creo que fue Lutero el que dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Es verdad, yo no puedo evitar que las palomas anden por encima, pero si alguna viene a posarse, yo la puedo echar. Yo no puedo evitar que muchos pensamientos me rodeen, pero puedo evitar que se queden y gobiernen mi cabeza. Y dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. Hermano, no vivimos en tiempos de disfrutar, no vivimos en tiempos de pasarla bien, no vivimos en tiempos de vivir al máximo, de carpe diem, de vivir el momento, vivimos en tiempos de entrega y de servicio. Estamos aquí porque nuestros antecesores en la fe murieron en el Coliseo, devorados por leones, devorados por tigres, quemados en ollas incandescentes de aceite hirviendo, usados de antorcha humana. Bañados en aceite, clavados en un palo como si fuera un trozo de carne y encendidos durante la noche para alumbrar la entrada de palacios. Han sido degollados, han sido decapitados, han sido torturados, atadas sus extremidades a animales de tiro como carros de caballo o como bueyes y arrancadas sus extremidades y desfragmentados, cortados a pedazos. Torturados hasta lo máximo, quemados sus ojos, arrancados los párpados para que no pudieran parpadear y vieran todo el rato la luz y puestos frente al sol. Despellejadas las espaldas, bañadas con sal y puestas al sol. Pegados a un palo donde el mar golpea y ver cómo el agua salada y la dureza del mar va quitándole la piel y se van desangrando poco a poco. Estamos aquí porque gente vivió para la gloria de Dios, aprovechó el tiempo porque sabía que en esta tierra tenían 80 años, 70 años, 60 años y no conocieron a Cristo sino con 20, 30, 40. Hermano, piensa los años que tienes, piensa los que te va a durar la vida. Y piensa cuánto te queda para servir al Señor. Lo estás haciendo al máximo. Porque es triste decir, conocí a Cristo 30 años y lo serví 30 días. Hermano, yo me alegraría en poder decir, conocí a Cristo con 20 años. Con 23 empecé una obra y lo serví hasta que mi vida daba de sí. Hasta que necesitaba ya un cayado para andar. Hasta que ya no quedaba aliento en mis pulmones. Lo conocí con 20, con 23 me entregué al servicio y con 83 morí, después de 60 años sirviendo a Cristo. Eso me llenará de alegría, de aprovechar bien el tiempo. Pastor, pero hay que salir, hay que pasear, hay que disfrutar, me espera una eternidad para gozarme, para disfrutar, para tener alegría, para tener paz, donde no habrá lloro ni tristeza. El problema es que tú todavía tienes placer por los placeres de esta tierra. Todavía te sientes feliz con las cosas pasajeras. Todavía te hace feliz el cafecito de la tarde, la peliculita en el cine, el paseíto por la playa. Todavía te hace más feliz eso que servir al Señor. Pero yo espero que llegue un día en que puedas decir como Jesús, hacer su voluntad es mi comida. Lo que me hace feliz, lo que me deja satisfecho, lo que me deja lleno es saber que he hecho la voluntad de Dios. Hay días que, y esto lo cuento como para entender mejor lo que estoy queriendo decir, que Iglesia y yo hemos tenido que hacer muchas cosas, casi no nos ha dado tiempo de hacer cosas para la iglesia, alguna visita, algún estudio, el culto, o salir del domingo y tal, y tener que ir a otro lado. Llegas exhausto a casa, pero te miras y dices, wow, me siento bien, hoy hice mi trabajo.
Ya, pero manera de disfrutar el domingo, no, al día siguiente trabajas. Ya, pero es que este es el trabajo que yo siento placer. Mi domingo hoy ha estado completo. Sin embargo, hay domingos, hermanos, que he salido de la iglesia y me he ido directo a casa, he comido, me he tumbado en el sofá y me he puesto una película. Y me ha entrado esa pereza y ese cansancio en las mantas que he dicho, ¿sabes qué? Pongo otra. Y cuando me he dado cuenta ya eran las 9 de la noche. Me iba a la ducha, cenaba algo y me acostaba. Y yo me preguntaba, ¿qué hice hoy? Descansé, porque mañana trabajo. Entonces mi mente solo se centra en organizar mi cuerpo y mi cansancio al mundo. La gente, pastor, el domingo hay culto, luego curso de membresía. Yo feliz. Puedo estar el domingo hasta las 5 de la tarde aquí en la casa del Señor sirviendo, aprendiendo y enseñando. Hay hermanos que lo han entendido y están repitiendo el curso. Mientras otros piensan, qué suerte, lo hice, me puedo ir a jugar a pelota. Pero hay hermanos que dicen, otra oportunidad de poder escuchar 3 horas más la palabra, 2 horas más la palabra. Yo quiero eso. Yo todavía necesito mucho más de Dios y necesito refrescar lo que hemos aprendido. Hermano, no estás llamado a aprobar con un 5 el examen de la fe. Estás llamado a vivir con excelencia. No estás llamado a hacer lo justo, estás llamado a andar otra milla. Y me parece que os estáis conformando a hacer lo que se os pide. ¿Podés llevar conmigo una milla esto? Vale, toma. Gracias, de nada, fue un placer. No, anda otra milla. Anda otra milla. La ley te decía, haz esto. La gracia te dice, haz otra milla. Ya no es obligatorio, no, pero hazla de corazón. La gracia demanda más que la ley, hermano. Porque la gracia demanda de ti que lo hagas por voluntad propia. El que da por la ley da el 10%, coge su salario. ¿Cuánto he ganado? 1.250, vale, pues tengo que dar ¿cuánto? 125, 125, ni un euro más, ni un euro menos, en paz con Dios, en paz conmigo. He ganado 1.250, ¿cuánto has metido en el sobre? He echado 150 euros, ya, pero eso es más del 10, ¿y qué? ¿Y la semana que viene si me da? He hecho otros 20. Que no estoy dando lo que tengo que dar, estoy dando lo que quiero dar. Y mi vida se puede administrar con 600 euros. ¿Para qué quiero yo 1.000 para mí? Qué bueno, me sobra no habéis entendido el reino de los cielos. Seguís viviendo una religión en base a normas y hacer lo necesario y lo justo. Eso no es así. Os va a pasar muy mal eso en la vida. ¿Sabes por qué? Porque seréis padres de lo justo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Preguntarle al niño cómo va en el cole? Vale, el padre de verdad, ese que él se sienta, siente placer al sentarse, a hacer la tarea con el niño, a estar con él, a charlar con él. El creyente de verdad, el que hace lo justo. El otro, el que da un paso más. El marido de verdad, el que cumple con su mujer. La mujer de verdad, la que cumple con el marido. ¿Qué hago? ¿La comida, la cena, lavo 4 trapos? Tú ahí, yo ahí, no. Nos va a ir bien la vida cuando hagáis lo necesario. Os va a ir bien la vida cuando hagáis más. Cuando hagáis más. Hermano, no vivas haciendo lo que te piden. Vive haciendo todo lo que puedas hacer. Si tú sabes que en ti hay más para dar, da más aunque no te lo pidan. Da siempre lo mejor de ti. Da siempre lo mejor de ti. Lo que todos estos versículos nos están mostrando y que podemos resumir de una forma sencilla es que antes éramos tinieblas y la manera de ser llenos del vino nuevo, de ser llenos del Espíritu Santo, es andar en santidad como hijos de la luz. Todo el rato que nos ha estado diciendo, andad en amor, imitad a Dios, dejad inmoralidad, dejad impureza, dejad avaricia, dejad obscenidad, dejad necedad, groserías, la inmoralidad, lo impuro, lo avaro. Andad como hijos de la luz en bondad, en justicia, en verdad. Desenmascarad la obra de las tinieblas. No andéis como insensatos, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo. El mal concepto que yo vengo a enseñar hoy es que muchos habéis pensado, me tengo que llenar en el Espíritu Santo para poder vivir más en santidad. Y lo que Pablo está diciendo es, cuando vivas más en santidad, te llenarás más del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? No se puede poner vino nuevo en un odre viejo. Primero tienes que limpiar el odre para que Él te dé ese vino nuevo.
Tú estás esperando que Él te llene para tener un poder y una capacidad de poder vivir en santidad. Y Él te está diciendo, yo te he dado gracia y la gracia es la capacidad de vencer el pecado. Y si tú vences el pecado, te llenaré de mi Espíritu Santo. Y podrás decir como Pablo cuando hables a las personas, ya no vengo solo con palabras, sino con poder. ¿Y cómo tienes ese poder? He orado 30 horas seguidas. No vale si después vives en pecado. He hecho 30 días de ayuno. No vale si luego vives en pecado. El Espíritu Santo no te va a llenar por 30 campañas, por 40 días de ayuno, por 40 días de oración. El Espíritu Santo te va a llenar cuando vivas en santidad, porque Él es santo y cuando veas santidad en ti, derramará su gloria sobre tu vida. Pero mientras sigas tapando tu pecado, vas a vivir con Él dentro, pero apagado, constricto, contristado. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pastor, no siento la presencia de Dios. Pastor, no sé si Dios está conmigo. Pastor, cuando yo querría poder predicar y sentir ese poder de Dios del que hablaba Pablo, pues no lo dejes triste. ¿Y cómo dejo triste al Espíritu Santo? ¿Cómo? Cuando ves esa serie que el humor que te hace reír, sabes que es inmoral. ¿Cómo? Cuando veis series como Narcos, llenas de prostitución, drogas, tráfico y palabras malsonantes. El otro día veo un creyente en Facebook haciendo comentarios de plata o plomo. Digo, tío, esto ya me dice lo que estás viendo. Y no me parece que sea lo más conveniente. 50 sombras de Grey entristece al Espíritu Santo. La que se avecina entristece al Espíritu Santo. Pastor, ¿qué más cosas? Todas esas series, Vikingos, Juego de Tronos, las películas de superhéroes, algunas igual no tienen nada inmoral, pero hay alguna que vi el cartel de un tío que se llama Deadpool. Y los creyentes felices viendo esas películas. Hermano, ¿cómo podéis querer ser llenos del Espíritu Santo y ver cosas que salen desnudos, que salen palabras obscenas, que salen groserías, que salen homosexualidad, que salen engaños y adulterio, fornicación? Casi todas las películas de amor que están en Hollywood no hay un matrimonio previo. Son historias de amor y pasión fuera del matrimonio. No podemos decir qué historia tan bonita. No podemos ver bonito Titanic, una historia de amor fuera del matrimonio, sexo fuera del matrimonio, y decir qué bonito una rica con un pobre. Bonito, esa es la realidad del mundo. Es bonito cuando tenían sexo. A la hora de la verdad, el pobre al hoyo y el rico se salva. Esa es la realidad del mundo. A la hora de la pasión y de ser el amante, te quiero y te amo y para toda la vida. A la hora de la verdad, pobrecito tú al agua helada. No podemos seguir viendo películas de amor creyendo qué historia tan bonita, qué romántica, fuera del matrimonio y contraria a la voluntad de Dios. Si yo os preguntara cuál es vuestra película de amor preferida, seguramente os diría, y esa escena es bíblico, eso es moral ante Dios. Vemos películas como Gladiator. Yo he tenido que cambiar lo que yo decía que era mi película preferida. A mí me encanta esa película. Pero es una historia de venganza. Es una historia de habéis violado a mi mujer, habéis matado a mi hijo y voy a llegar hasta ti y te voy a apuñalar. Qué bonito, acaba muerto, concluye la misión. ¿Por qué? Se ha cargado al que lo hizo todo. Pero es una historia de venganza. ¿Dónde está la otra mejilla, Gladiator? ¿Dónde está pagar el mal con bien, Gladiator? ¿Dónde está el perdonar, Gladiator? ¿Dónde está la misericordia, Gladiator? Pero todo es genial ese peliculón. Pues no, para Dios no es genial. Para Dios es una película de ira y de venganza, de un hombre que tenía rencor hasta el corazón y que murió, pero murió matando y satisfaciendo sus ganas de venganza. No podemos llenarnos del Espíritu Santo con estas cosas. No podemos llenarnos del Espíritu Santo con películas que son sangrientas, con películas de terror. Un creyente no puede sentir alegría en ver películas como Saw y todas estas parafernalias de gente psicológicamente fatal de la cabeza.
gente torturada, gente asesinada, gente despellejada. ¿Cómo podemos sentir placer y alegría viendo esas películas? Pastor, ¿y qué vamos a ver? Documentales. Pues si es lo que el mundo nos deja ver hoy, veamos eso. Pero no veamos lo que el mundo nos ofrece, porque no hay otra cosa. Sí que hay otra cosa, orar. Y si solo hay 10 películas cristianas o lo que sea, pues la ves 30 veces. Y si no, montáis una compañía de actores y grabáis cine vosotros. Ya está. Yo cada año espero que la misma compañía americana saque otra. Hacen una al año yo, a ver cuál toca y a ver si llega. Es difícil, hermano, pero hay que tener cuidado con lo que vemos. No es la primera vez que en casa tenemos que poner una peli y a los 10 minutos decir, cambia, amor. 10 minutos, cambia, amor. El otro día cambiamos como 4 veces de película y al final dijo, pon una repetida que ya hayamos visto porque si no, no vemos nada hoy. Porque dice, bueno, paso esta escena, a los 5 minutos otra, paso, ¿y qué voy a hacer? ¿Pasar la peli? No te queda. ¿Pero qué dice Pablo? No entristezcáis al Espíritu. ¿Cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo hablando de tus hermanos mal? ¿Cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo hablando mal de las personas, con odio en el corazón? Todo eso deja triste al Espíritu. Y no vale de nada ir a orar luego, hermano. No vale de nada, por eso no vas a sentir nada, no vas a sentirte acompañado de esa gloriosa presencia. Por eso no vas a sentir que gobierna tu vida, por eso no vas a sentir esa sabiduría que te ayuda a tomar las decisiones más adecuadas y más piadosas. Porque vas pecando y eso entristece al Espíritu. Y esos hombres de Dios, ¿cuánto no nos ha pasado? Que hemos visto a ese pastorcito pequeño que hemos conocido, al menos yo hace poco, ya sabrán de quién hablo, que nadie daría un duro por él, bajito, habla suave, pero cada vez que hemos escuchado un mensaje nos ha quebrantado el corazón. Pero ese hombre es de los pocos que habla de orar, de humillarse, de tener cuidado, de estar velando, de separarse. Y ahora entiendes por qué ese hombre no tiene que gritar para decir, ese hombre está lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuántos predicadores de traje y corbata que leemos sus libros de renombre, grandes maestros que te desglosan la Biblia? Hablan y a veces a los 40 minutos lo quitas porque dice, me despisto, vuelo. Solo es palabra llena de conocimiento, pero no tiene nada. A veces pasa. Y vosotros muchos estáis en camino de ser esos grandes teólogos. No cambiéis al Espíritu por la intelectualidad. Os vais a estrellar en la vida con Dios. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El versículo anterior dice, os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Claro que se tiene que orar, la Biblia lo dice. Orad sin cesar, orad y velad. Claro que la palabra de Dios nos dice que es importante, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Claro que la comunión con Cristo es importante, soportaos, exhortaos. Pero la vida de santidad es lo único que os va a llevar a ser llenos del Espíritu Santo. Y a modo de resumen y para concluir, ¿qué va a provocar ser lleno del Espíritu Santo? Esa es la pregunta más clave. El punto cuarto de este sermón y de esta enseñanza. ¿Qué provocará que seamos llenos del Espíritu Santo? Si los versículos 1 al 17 nos enseñaba cómo llenarnos, los versículos 19 hasta un poquito más del capítulo 6 nos va a decir cosas que van a pasar en nuestra vida cuando estemos llenos del Espíritu Santo. El siguiente versículo al 18 ya empieza diciendo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. 20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. ¿Qué es lo primero que va a pasar cuando estemos llenos del Espíritu Santo? Nuestras palabras cambian. Hemos dejado el chisme, hemos dejado de hablar de lo secreto, de lo que hace la gente, hemos dejado las palabras groseras, hemos dejado lo que no conviene. ¿Qué va a pasar cuando estemos entonces llenos de esa vida de santidad y seamos llenos del Espíritu? ¿Qué va a haber en nuestra boca? Salmos, himnos, cantos espirituales y acción de gracias. Hay tanto bueno que decir de Dios que pasamos demasiado tiempo hablando de cosas malas. Versículo 21.
Nos podremos someter unos a otros en el temor de Cristo. ¿Someter quién? ¿Quién? Unos a otros. Yo me someto a Dios, a mi marido, y como mucho obedezco al pastor. No, someteos los unos a los otros. ¿Qué va a pasar cuando seáis llenos del Espíritu Santo? Que ya no estaréis peleando, porque estaréis sometidos los unos a los otros. ¿Sabes qué significa eso? Que estaréis para serviros los unos a los otros. Versículo 22, ¿qué pasa con la gente llena del Espíritu Santo? Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Hermanita, no te vas a someter a tu marido si antes no te llenas del Espíritu Santo. Solo una mujer llena del Espíritu Santo se va a poder someter a su marido. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Maridos, solo podremos amar a nuestras mujeres de verdad si estamos llenos del Espíritu Santo. Si no, tendremos una relación de maridos carnal, física y mundana. Solo llenos del Espíritu Santo amaremos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Hijos, solo vais a ser buenos hijos si estáis llenos del Espíritu Santo. Si no, vais a ser contestones, provocadores, desobedientes, rebeldes. Solo hijos llenos del Espíritu Santo obedecen en el Señor a los padres. Versículo 4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Solo seréis buenos padres si estáis llenos del Espíritu Santo. Si no, vais a cometer errores como aquel hombre que le dio una túnica a su hijo preferido y a los otros no, y provocó que lo quisieran matar. Pero si es un patriarca pero que era un hombre, y que esa idea no estuvo muy fina, porque eso es provocar a ira a los hijos. La historia esta de, yo os quiero a todos por igual, ya, pero ¿y mi túnica? No, os quiero a todos por igual, pero la túnica es para José. No nos quieres a todos por igual. Si no hubieras hecho unas cuantas túnicas más. Porque vamos todos con andrajos, con ropa sucia, y aquí tenemos al iluminado con una túnica de colores. Nueva y hecha a mano además. Vamos del primaria y aquí le has comprado un traje de Armani al colega. Y no nos quieres a todos por igual. Eso es provocar a ira. Versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Solo podréis ser buenos empleados si estáis llenos del Espíritu Santo. Si no, seréis empleados normales del mundo, que un día se enfadan, otro día hablan mal de los jefes, de los compañeros. Y versículo 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Y los que son jefes solo podrán ser buenos jefes cuando estén llenos del Espíritu Santo. ¿Saben qué me enseña esto? Que cuando estemos llenos del Espíritu Santo, ¿de qué he hablado? ¿De maridos? ¿De mujeres? ¿De padres? ¿De hijos? ¿De trabajadores? ¿De jefes? Y de hermanos. ¿Saben qué me ha enseñado Pablo? Que cuando nos llenemos del Espíritu Santo, ¿sabes dónde Dios va a afectar directamente? A todas nuestras relaciones. Nuestra casa será una bendición. Nuestro trabajo será una bendición, en nuestra iglesia será una bendición, nuestro matrimonio será una bendición, con nuestros hijos será una bendición, porque una persona cuando está llena del Espíritu Santo afecta directamente a todo aquel que lo rodea. Da gusto estar con esa persona porque se nota que está llena del Espíritu Santo. Es un hacedor de paz, ama la justicia, trae paz donde llega, no fomenta el chisme, sino que acaba con él y trae el amor entre los hermanos. No fomenta la ira y la rabia entre grupos, trae la unidad, el perdón y la misericordia. No fomenta el rencor, trae la misericordia y el perdón. Una persona llena del Espíritu Santo afecta a todo lo que le rodea. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no es tener poder para que se levanten muertos. Eso lo hace Dios cuando quiere. El Espíritu Santo nos empodera, pero nos empodera para vivir una vida para la gloria de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Siendo luz en este mundo, en todo lugar donde estemos, en cualquier relación que tengamos y que no. Así que, hermanos, haciendo mención a la orden que Pablo da, dejad de embriagaos con vino y sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar.
Amén.